como coloquialmente se dice, las horas de vuelo son las que forman a un juzgador. Exactamente. Sin duda, por eso no podemos estar en improvisaciones, ¿no? 2 cámaras, 4 luces, con Agustín Ambriz. Abogado Carlos Sandoval Salvatori, muy buenas tardes por estar aquí en Luces del Siglo. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Encantado. El interés de platicar aquí contigo es que nos hables un poco de tu experiencia con base a tú vas a ser o eres candidato o aspirante a ocupar una magistratura federal aquí con sede aquí en Quintana Roo, pero nos gustaría saber quién es Carlos Sandoval Salvatori. Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias pues también al público, a tu audiencia. Pues es un honor estar en estos espacios para, pues como bien dices, compartir nuestro perfil, nuestras decisiones de por qué accedimos a este cargo, ¿no? Platicando de mí, yéndonos un poco a mi antecedente histórico, podríamos decir, sin entrar en tantos temas, pues soy una persona que, como lo he platicado a lo largo de estos días, no soy una persona forjada en familia de abogados, soy una persona que surgió pues por una inquietud. De hecho, cuando estudié en su momento la preparatoria y todo eso, estaba entre que quería estudiar gastronomía y derecho y ya, ¿no? Finalmente, algo que para mí siempre me ha apasionado mucho, pues es la defensa de los derechos fundamentales desde la preparatoria. Pues era algo que me inquietaba, la formación de la preparación de lo que es la ONU, esos tipos de situaciones que uno va formándose en los foros que van haciendo las preparatorias para participar en ese tipo de dinámicas que la verdad forman mucho y motivan mucho, incentivan a participar esas simulaciones como de la ONU que hacen para efecto de tocar temas y participar y ver la trascendencia de lo que significa pues los problemas internacionales y nacionales en este caso. Como eso fue un breve antecedente y de ahí decidí estudiar Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es donde me formé, es mi alma mater, y la verdad es que a lo largo del tiempo, los primeros años, pues unas cargas de materias muy pesadas, pues es una escuela, no es una universidad, te cargan materias y ahí es un poquito más pesado, ¿no? Posteriormente, una persona me invitó a trabajar, a hacer prácticas profesionales ahí en un tribunal colegiado auxiliar. Ahí es donde yo empecé. Los tribunales colegiados auxiliares también están conformados por magistrados de circuito, son los que ayudan a descargar las sentencias que tienen pendientes otros tribunales especializados o semiespecializados. En eso empecé a ver la formación de un tribunal colegiado, participar, como por ahí dicen, desde el primer día que llego el magistrado agarró un expediente y me dijo, costurado, me dijo, ¿sabes para qué es esto? Pues es para que no se desprendan las hojas, debe estar bien costurado, y pues desde ahí empezamos a saber cómo costurar un expediente, cómo foliarlo, por qué foliarlo, para qué sirve integrar un expediente físico en ese entonces, hace ya 14 años, más de 14 años. A lo largo de ese camino, pues fui incursionando en eso, en lo que terminaba la universidad, empecé en el Poder Judicial de la Federación, y ahí fue donde empezaron pues finalmente tu currículum y tu perfil, esa disciplina que siempre lo he dicho dentro de mi currículum, de todo, lo que me ha formado y lo que me ha llegado a ser hoy actualmente secretario de Juzgado de Distrito aquí en Quintana Roo es la disciplina, la constancia del estudio, la disciplina, la constancia del estudio, no hay más. Pienso que en muchas áreas de la vida profesional así debe ser, pero pues es algo que yo me inculqué desde un inicio, que me inculcaron en la familia, y yo pues decidí continuarlo, ¿no? Eso me abrió puertas, me invitaron a participar como oficial administrativo en un tribunal colegiado en materia penal en el estado de Puebla. Posteriormente de ahí me invitaron a trabajar, el magistrado con el que me invitó a trabajar con él, lo transfirieron por cuestiones del servicio al Estado de México, a un tribunal colegiado en materia civil. Entonces, pues siguiéndolo, pues así era en ese entonces la carrera judicial, pues era buscar oportunidades en distintos estados, ¿no? Pues yo seguí, se abrió la oportunidad de oficial administrativo igual en ese tribunal colegiado en materia civil en el Estado de México, y ahí es donde me dan la oportunidad de ser secretario particular de magistrado de circuito, que pues ya en ese entonces se requería la licenciatura en Derecho para acceder a ese cargo, porque pues
la función de un secretario particular dentro del Poder Judicial de la Federación es revisar asuntos, apoyar al titular, ya sea al juez de distrito, al magistrado de circuito, para ver los temas jurídicos, llevar muchas cosas, mucha responsabilidad personal y también temas jurídicos que van surgiendo día a día como un auxiliar, podríamos decir, más que temas tan personales, más que nada es auxiliar a ese titular de varias cuestiones. Así seguí en ese cargo. Posteriormente al magistrado también lo readscriben con la persona que estaba, el magistrado con el que estaba, a un tribunal colegiado en materia administrativa, ahora en el estado de Puebla de vuelta, y en ese tribunal colegiado en materia administrativa continué como secretario particular para poder hacer el curso de secretarios, que en ese entonces lo hacía la escuela, el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela de Formación Judicial, es donde logro en un año, que es un curso para ser secretario, para obtener la patente de secretario de juzgado o de tribunal colegiado, es la misma patente. Es un año de curso donde ves bastantes materias con distintos magistrados, jueces, secretarios que participan en esa escuela, obviamente del Poder Judicial de la Federación, es esa escuela. Y es ahí donde termino mis estudios en ese año, paso el examen, un examen bastante riguroso, bastante complejo para pasarlo. Lo obtengo con éxito, obtengo la patente y pues no era fácil encontrar un cargo, ¿verdad? En la institución porque pues está el tema de las bases, la gente que lleva tiempo, todo eso. Entonces me invitan a participar aquí en un juzgado de distrito en Quintana Roo por un par de meses para conocer mi trayectoria, porque vieron mi currículum de lo que había hecho. En ese entonces, también me voy un poco atrás, ya empezaba a proyectar sentencias, que era un tema, pues digamos que es la parte más fina de la institución, proyectar una sentencia, porque pues es, después de todo el procedimiento, resolver un asunto. Y esas resoluciones, pues, son complejas, es difícil llegar a un veredicto, porque pues todos sabemos que es donde se va a decidir si sí o si no se otorga lo que se pidió, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, yo desde ese entonces empezaba a proyectar sentencias, a participar en criterios de tesis. Me dieron la confianza a los 3 magistrados en materia administrativa de pues, pasar mis proyectos directamente con uno de ellos para que lo revisara, que era con el que yo estaba adscrito a esa ponencia, de uno de los 3 magistrados que integran a un tribunal. Y es ahí donde pues, me formé bastante. Vieron mi currículum, me invita el juez con el que actualmente estoy a formar parte de ser secretario de juzgado de distrito. Por primera vez soy secretario de juzgado de distrito, es decir, paso de un tribunal colegiado a un juzgado de distrito, que es, digamos, el primer momento del juicio de amparo o de una cuestión de un proceso penal o de un proceso civil. Oye, en todo este tiempo, ¿recuerdas cuál ha sido el caso más complicado que has tenido y cómo lo resolvieron? Pues mira, cuando empezaba a incursionar el tema en ese entonces en materia administrativa, me voy al tribunal colegiado, donde se estaba disputando el derecho al agua de un edificio, de un condominio, donde pues él decía, bueno, pues yo sí pago mi agua y me cortaron el agua y el que de abajo no paga el agua. Y entonces ahí se empezaba a ver que no era un tema administrativo puramente, porque uno podría decir, bueno, pues es un servicio, ¿no? Como si fuera el teléfono, como si fuera el Sky, como si fuera el cable, lo que sea, ¿no? En este caso, pues no, es un derecho humano, el acceso al agua, y donde empezamos a ver que no nada más el acceso al agua, pues era quien le afectaba pues directamente el acto, ¿no? Pues yo le corté el agua acá, no, pues él es el que no, o sea, el que debía ese asunto, pues fue algo trascendente porque pues es el mínimo vital, como le dicen, es el derecho que todos los seres humanos necesitamos. Se resolvió un asunto interesante en cuanto a decir que la persona estaba afectada, que sí era viable acceder a la petición del derecho al agua, aunque digamos que él no era el deudor, pero lo estaban afectando indirectamente, se creó ahí un criterio y etcétera. En Quintana Roo hemos tenido asuntos pues interesantes en materia ambiental. Sabemos todos que aquí la historia que tiene Quintana Roo pues es pionero obviamente en muchos temas ambientales, donde se han tocado el tema del manglar, todos conocemos ese asunto. Han habido asuntos de la zona de los hoteleros, procurando tal vez modificar algunos asuntos de la ciudad, donde se ha tratado de controlar, buscar es mediar. Básicamente resumimos una sentencia en es mediar. Entonces, sí, el Estado vive de turismo, por supuesto, y hay que fomentarlo, y es un tema
pues que debemos de cuidarlo muchísimo los quintanarroenses y que debemos de cuidarlo siempre. Pero por el otro lado también hay que respetar esos derechos, ¿no? No todo es económico, sino también debemos de cuidar y no olvidarnos del origen de esta bella ciudad y de este bello estado, que son pues sus playas, mangles, pues toda la fauna y flora que lo nutre, ¿no? Entonces sí hemos tenido asuntos trascendentes, hemos tenido asuntos, una oleada grande que se ha venido con todo lo de la migración, son asuntos trascendentes, los derechos del migrante, ¿no? Que son derechos pues que los teníamos tal vez o en el día a día no los vemos cotidianamente, pues quién va al súper, quién va a la escuela, quién va aquí, quién va allá, pues no vemos a lo mejor tanto eso, pero en un lado sí es bastante el flujo migratorio que hubo en algún momento, ahorita ya se ha regulado más, se ha contenido más, pero pues también fue un tema importante, pues son personas que están en nuestro país y que debemos de cuidar sus derechos porque son humanos. Abogado, ¿cómo evalúas tú el funcionamiento actual del sistema de justicia federal? La reforma, de alguna manera, es una respuesta a un sistema que se decía que venía funcionando con privilegios, excesos, desatención a ciertos sectores. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves su funcionamiento actual? Actualmente entiendo el origen de la reforma, pues es algo que he estudiado, que estudiamos a lo largo de ese debate, que si es buena, que si es mala. De hecho, la reforma pues ya es una realidad, ¿no? Estamos aquí sentados, claro, yo como candidato. Entonces, yendo más a un paso para allá, la institución funciona, es una institución que funciona sin duda, pero como todo debe ser, pues sí es mejorable, ¿no? Entonces, ¿qué busca la reforma? Precisamente acercar a la justicia a la ciudadanía. Básicamente, para no irnos a un tema más técnico, sino un tema más digerible, podríamos decir, eso es lo que se busca, que el juzgador ya no seamos aquel que está sentado en ese escritorio, porque sí, de hecho de ahí vengo, de estar trabajando viendo asuntos, viendo cosas y precisamente es el tema de también salirse un poco y no decir el número de expediente tal, ¿sí? Sino ponerle un nombre y ponerle un rostro a las personas. Yo siempre he sido una persona que recibe a quien tiene inquietud en sus asuntos, me gusta escuchar, me gusta platicar con ellos, me gusta pues sentir lo que ellos sienten, buscar un poco de empatía en ese tema de decir, bueno, ¿qué es lo que necesitan las personas? Entonces pienso que ahora lo que obliga a la reforma a la institución es pues mejorarse, es decir, evolucionar, caminar. Por un lado en el aspecto humano, en el aspecto sensibilidad, ciudadano, juzgador. Es decir, encontrarnos en un punto y vernos la cara a cara y decirnos, aquí estoy, esta es mi función, esto es lo que hago. Sí, sin duda le faltó muchísimo al antes reformado Poder Judicial hacer este tipo de promoción. Es decir, incluso, ¿no? Podríamos pensar como secretario, pues ir a las escuelas, a las universidades, dentro de esa dinámica de formarte como secretario, pues también decir, oye, ve y platica con los jóvenes, platica en una comunidad, platica en un foro, hazle saber por qué te estás preparando para ser juzgador. Faltó, pero ahora lo vamos a hacer. Eso es lo que se propone con la reforma. Acercarse, que la gente no tenga esa lejanía. En cuanto a los excesos que se dicen, tal vez ese tema es lo que llevó, el desconocimiento siempre lleva a pensar cosas o a discernir cosas o a no valorar los trabajos. Puede ser, pues a lo mejor si yo no conozco qué hace un director de un hotel, pues voy a decir que pues vive en un exceso, ¿no? Pero si ya conozco cuál es su función, su responsabilidad y a su cargo cuántas personas tiene y cuál es la trascendencia de su trabajo, pues podría decir que el sueldo que recibe es bien remunerado. Y eso invita también a los jóvenes, como cuando éramos niños y decíamos, quiero ser presidente de la República. ¿Por qué quieres ser presidente o presidenta de la República? Pues porque es un cargo honorable, porque es un cargo respetado y porque obviamente involucra también dentro de la pues el estudio llegar a un lugar donde la contraprestación es satisfactoria. Que si vives bien, que si no vives bien, que si es mucho, que si es poco, bueno, eso ya será un tema de análisis a lo largo del recorrido de lo que se podrá ver con la reforma, ¿no?
que el juzgador funcione, que el juzgador se desempeñe, y estoy casi seguro que la gente se va a dar cuenta y las personas se van a dar cuenta que verdaderamente, pues no es mucho, simplemente es lo que se merece, ¿no? Una persona que se ha preparado tanto, una persona que está ahí dispuesta para luchar por los derechos fundamentales de alguien y para también pues proteger a la sociedad. Porque ese es un punto también muy importante, que las personas dicen, bueno, pues si yo no voy a pisar un juzgado o un tribunal, pues a mí que me importa salir a votar, por ejemplo, el 1 de junio, ¿no? Para mí sí es muy importante, y lo he platicado a lo largo de este recorrido, en estas semanas de campaña, yo lo llamo acercarnos a la gente y platicarle quiénes somos, qué es la institución y para qué estamos, es para precisamente decirles, bueno, una resolución implica en la formación de una sociedad. ¿Por qué? Porque si castigas a alguien, porque si a alguien le dices lo que no debe hacer, a alguien le recuerdas que las normas existen y cómo deben de hacerse, obviamente la gente va a dejar de llevar a cabo actividades contrarias a derecho o contrarias a la Constitución. Entonces sí es importante, porque los juzgadores que estén el día de mañana en el Poder Judicial de la Federación pues van a ser formadores sin duda de un futuro para este país. Licenciado, ¿qué papel juega la ética profesional en la labor diaria de un juzgador? Todo. La ética, regresando a mis primeros días dentro de la institución, la ética es un tema, yo siempre lo he catalogado como es el hacer bien las cosas aunque nadie me vea. Eso es la ética. Si yo tengo un expediente, si yo tengo un asunto y veo una prueba, y veo un asunto y puedo ver un expediente gigante lleno de pruebas, lleno de todo, no puedo decir, esta prueba voy a hacer como que no la veo. No. Nosotros revisamos un expediente y esa es una gran responsabilidad de un expediente de principio a fin. Porque no podemos decir, no vi algo, se me pasó algo. Esa es la ética. La ética es a las personas decirles precisamente lo que pasó en un asunto. La ética es no tener injerencias externas para tomar una decisión. La ética es seguir estudiando, seguirse preparando, decir la verdad. Si uno tuvo un error, reconocerlo. Si uno pues se acercó a alguien y le dijo, pues tenemos que hacer esta situación de tal manera, saber decir y ser prudente, y no te puedo escuchar al menos que esté la otra parte también contigo, porque somos el juzgador, precisamente esa es su tarea, mediar. Entonces la ética juega un papel fundamental dentro yo podría pensar que en cualquier labor, ¿no? Pero dentro de la judicatura, dentro de la justicia, pues es primordial. ¿Qué reformas y mejoras consideras urgentes para fortalecer el Poder Judicial? Más reformas, yo pienso que de momento el Poder Judicial en sí no. El Poder Judicial no necesita más reformas. Ahorita con lo que tenemos es mucho, tenemos que aterrizarlo. Viene un nuevo órgano, el Tribunal de Disciplina Judicial, donde digamos que se parte el Consejo de la Judicatura y se vuelve Tribunal de Disciplina Judicial y se vuelve el órgano de administración del Poder Judicial. Uno va a ver temas puramente administrativos, carrera judicial, económicos, etc. Y el otro va a ver el comportamiento de los jueces. Es un reto pues inmenso el que ya de por sí trae la reforma. Reformar al Poder Judicial no, más bien sería ir viendo con esta reforma cómo se van implementando, cómo va funcionando, cómo funciona esta elección, cómo funcionan los nuevos juzgadores, cómo se van a desempeñar, qué trascendencia va a tener, el rezago se va a abatir, los asuntos van a caminar mucho más rápido, quienes estamos proponiendo cosas, las vamos a cumplir, las vamos a hacer, porque también, pues decir lo que sea, pues cualquiera, ¿verdad? Pero en lo personal, lo que he platicado es porque lo he visto a lo largo de estos 14 años que llevo en la institución, y finalmente lo que sí pienso y lo que veo es lo que podemos aterrizar. Y lo que la gente que pide agilidad, sencillez, cercanía y resuelve un asunto. Punto, rápido, vámonos. Y bien, o sea, ya estamos en una era en 2025 donde pienso que las cosas revolucionan mucho más rápido de lo normal, no podemos tener asuntos rezagados de años, o sea, ¿por qué? Porque ya viene el asunto y vamos, ya la persona igual le dijo, no, pues ya me quito a mi casa, ya está, me cambié de país, ya, o sea, las cosas son muy rápidas y la justicia debe ir igual. Entonces tenemos un reto de por sí muy grande, reformarlo no. Reformar tal vez, que lo platicaría en algún punto, y eso es un tema de análisis, es las fiscalías, que eso todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Pero para no desviarnos del tema, pues
pues básicamente considero que no habría que reformarse de momento, habría que ver cómo lo implementamos. Había, de alguna manera, interpretarlo así, había que aplicarse. O sea, aplicarse en el sentido de que los jueces, para recuperar la confianza de la sociedad, que la verdad las cifras que ponen de impunidad a nivel nacional del 90 y tantos %, nos hablan de una desconfianza que hay, ¿no?, hacia los jueces, a los magistrados, a los ministros. Obviamente no se puede generalizar, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente no cree. ¿Cómo, además de eso que nos hablas, qué otras cosas, o más bien debe ser el fallo de los propios jueces el que hable para recuperar la confianza de la gente? Sí, sin duda esas resoluciones deben de hablar por sí mismas. También por ahí falta explicar a las personas, tal vez en esas resoluciones, tal vez tan técnicas y complejas, que muchas veces lo requieren, porque así es el derecho, son muchas normas, son mucho estudio, jurisprudencia, tesis, precedentes, derecho comparado, internacional, tratados. Es un acervo de cosas que nos han llevado hoy en día a la revolución de derechos humanos, a que es un tema muy complejo y muy técnico lo que tenemos en las manos en la justicia. Pero al final, explicarlo, aterrizarlo, que cualquier persona pueda leer, tal vez un resumen y que me digan, ¿sabes? Una de lectura fácil. Esto pasó, esto sucedió y en esto concluyó. Y que eso lo pueda ver quien recibe la justicia. Porque muchas veces hay una brecha entre entre el justiciable, o sea, la persona que pide justicia, y el juez, o el magistrado y la magistrada, ministro, ministra. O sea, la idea es acercarse y decirle, esto es lo que sucede. Y tal vez van a conocer por qué muchos fallos, muchas resoluciones y sentencias, no quiere decir que el juzgador le abrió la puerta a alguien para que saliera materia penal, para que saliera de la prisión. Desafortunadamente tenemos que recordar que la labor tan dura de un juzgador en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo en amparo, en un tribunal colegiado, es revisar desde principio a fin un proceso. Es el órgano llamado terminal, pues antes de la Corte, ¿no?, que ve asuntos específicos. Pero un tribunal colegiado al que aspiro formar parte es órgano terminal, se debe de revisar con lupa desde inicio hasta el fin. Y eso debe de aplicar para todos, porque pues pudo haber ahí un fallo y pudo haber un error desde el inicio de la detención de una persona, o pudo haber faltado un tema. No entrar en formalismos, porque también pienso eso, que no debe ser. No puedo regresar a un procedimiento y dejar a alguien libre porque por ahí falló algo. No, sino debemos de analizar que verdaderamente tal vez no hubo pruebas suficientes, como a lo mejor para decir esta persona no era culpable. Alguien lo tiene que decidir, porque ni modo que todos los que están en prisión, pues todos son culpables. Pues no podemos partir de esa idea, y tampoco todos los que están en la calle y cometieron un crimen, pues son inocentes. Entonces, es un trabajo arduo. Entonces, al platicar y acercar la justicia a las personas, dar este tipo de foros, de este tipo de espacios, ir a las universidades, acercar más la justicia, como ya lo he venido diciendo, a la gente y decirle, esto es lo que pasó, entonces la gente va a decir, entonces no fue el juez, no fue la juez, no fue el magistrado, no fue la ministra, entonces alguien más está haciendo mal su trabajo, ¿no? Entonces, por ahí pienso que eso sería básicamente, sí, volver al punto de la cercanía. Después de todo lo que nos platicas, pues no me queda duda por qué quieres ser magistrado, pues por lo natural, ¿no? La trayectoria y la carrera judicial. Pero hay algo personal, íntimo, que te haya motivado a tomar este paso, porque me imagino que ya lo traías. Se dan las circunstancias. En otras circunstancias, quién sabe si hubiera ido tan rápido, ¿no? O la posibilidad. ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, es una buena pregunta. Finalmente, como lo platicamos, llevo 14 años en esta institución. He estado día a día Esto no es un trabajo que es de tal hora a tal hora, la impartición de justicia. La impartición de justicia y la carrera judicial que me he forjado ha sido, como lo platiqué, de disciplina, y son horas y horas de estudio, de conocimiento, y nunca se deja de aprender, ojo, porque es revolucionario y porque avanza. Pero finalmente el que yo haya tomado esta decisión
es porque me creo que la reforma judicial va a traer algo bueno para este país. Ya es un hecho. Ya está en la Constitución. No. Ya está dentro de nuestros derechos humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita, lo que yo dije, bueno, voy a levantar la mano porque pues me considero una persona que tiene ya esa experiencia. Ha pasado por tribunales colegiados, ha pasado por el primer grado, que es el juez, que es quien revisa en un tribunal colegiado. Ha estado en esos cargos. Ha estado conociendo todos los días, desde hace 14 años o más, lo que es la institución. Sé perfectamente bien lo que funciona, pero también sé muy bien lo que le duele. Y entonces quiero formar parte de la historia de esta reforma constitucional en materia de justicia. Quiero no dejar de plasmar mi esencia, lo que platicábamos, lo que me ha formado, esas ganas de cambiar al país, de mejorarlo, de sembrar. Sé que desde mi cargo no voy a cambiar la historia de un país, pero sí pienso que voy a formar y voy a sembrar mucho. Siempre ha sido mi vocación de servicio desde hace 14 años, la traigo desde arraigada. Me apasiona mucho saber que puedo cambiarle la historia a una persona para bien, que sé que podemos formar criterios que van mejorando al país. Tengo ahorita 36 años, cumplo la siguiente semana 37, hace 14 años, y me gusta mucho la tecnología también. Entonces, soy una persona que le apasiona la tecnología, que busca no quedarse atrás, que busca no dejar atrás Estamos en 2025, traemos muchísimas herramientas con las que podemos mejorar. Eso es algo más que yo dije, bueno, que he dicho hasta ahora que le falta a la institución. Ese rezago que tenemos, estoy seguro que se puede abatir con la implementación de tecnología, sin dejar a las personas a un lado, pero tenemos unas herramientas que nos pueden ayudar a avanzar muchísimo. Entonces, es una mezcla de vocación hacia el servicio público, la pasión por la evolución de las personas, de la tecnología, y eso es lo que me motivó a decir, quiero formar parte de un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado también implica mucho porque es una decisión entre 3 personas. A mí me gusta mucho dialogar las cosas, me gusta mucho platicarlas, me gusta debatirlas. Me gusta que entre 3, siempre he pensado que 3 cabezas piensan más que una. Entonces, al ser un órgano terminal es interesantísimo que entre 3 personas podamos decir que yo tengo un asunto, lo llevo a la mesa y les digo, pienso resolverlo así, y debatir ese tipo de situaciones. Para mí, el debate se me hace la herramienta más sana que el ser humano puede tener cuando va a dilucidar un problema. Entonces, pues ese tipo de situaciones son las que me motivaron, que me han formado con los mentores con los que he estado, me han inspirado mucho, me han dejado conocimiento muy valioso, principios de ética muy arraigados, y que finalmente lo quiero llevar a la mesa. Quiero defender esos derechos humanos e inyectarle un poco de lo que yo tengo, que es la revolución tecnológica, implementarla, y pues eso en pro pues de los quintanarroenses. Abogado Carlos Sandoval, platícanos a qué cargo vas, qué número eres, qué color eres, para que la gente que nos escucha y nos ve entienda y sepa cuando esté frente a las urnas qué número eres, ¿no? Pues bueno, como platicamos, voy al cargo, aspiro al cargo de magistrado de circuito en Quintana Roo. La boleta es la color rosa. Mi número 32 es el número oficial que asignó el INE, pero pues mi candidatura es Sandoval Salvatore y Carlos Arturo, con ese número 32 asignado por el INE. Y bien, pues recordemos que la boleta de los magistrados y magistradas de circuito es la color rosa, donde en la columna izquierda están el cargo de mujeres y en la columna derecha estamos los hombres. Ahí encontrarán, ya sabemos que están acomodados por orden alfabético, de ahí es el número, porque muchas personas tal vez luego no han reparado en por qué un número. Bueno, pues es el número de las personas que logramos llegar al cargo a través de los filtros de las institucionales, y del 1 al 33 somos los candidatos que formamos, y por abecedarios que nos acomodarán por mi apellido, que inicia en Sandoval, Salvatore y Carlos Arturo, es que soy el número 32. Y bueno, pues es donde pues a lo largo de estos días he pedido esa confianza en mí, de todo lo que platicamos, esa oportunidad de poder sembrar algo interesante en esta institución y seguirla evolucionando, e invitar a los jóvenes que precisamente
no terminen con sus sueños, que la carrera judicial es algo bellísimo, que puede cambiar muchas vidas. Y también eso es algo que he tratado de fomentar, ser un ejemplo para muchas personas que digan, el día de mañana yo quiero aspirar a ser un magistrado de circuito. Ya entiendo quién es, qué es, y el día de mañana que ingrese a la licenciatura en Derecho, yo quiero llegar a ser magistrada o magistrado de circuito. ¿Es con alguna materia en especial o...? Es mixto. En Quintana Roo los tribunales colegiados son mixtos. De ahí la importancia de lo que platicamos de que en primer momento estuve en un tribunal colegiado de materia penal, posteriormente en un tribunal colegiado de materia civil, después en un tribunal colegiado de materia administrativa y ahorita hace 7 años que soy secretario de juzgado de distrito aquí en Quintana Roo, es mixto, entonces conozco de materia civil, administrativa, penal y laboral, que son los... Y ahí en esos mixtos entra todas esas materias que nos Exactamente. mencionas. Okay. Puedes resolver un caso civil, un caso penal administrativo o laboral. Laboral, ¿no? Pues, así es. No, Entonces, gran tarea, ¿no? Gran tarea. Es una gran tarea. ¿Qué tipo de casos imperan aquí en Quintana Roo, de acuerdo con tu experiencia? Pues hay muchos asuntos que llegan acá en materia laboral, los derechos de los trabajadores, o bien también de los empresarios, muchas veces en la defensa de patrimoniales. Por el otro lado tenemos asuntos civiles, familiares, cuestiones que también traen mucho que hablar. Si quieres otro día lo podemos platicar, el tema de materia familiar y en específico civil y en específico la familiar es algo muy delicado hoy en día, porque yo he sido uno de los, a través de las resoluciones que hemos fallado en el juzgado, siempre buscamos, es nuestra obligación buscar y velar por los derechos de los menores, de las niñas, niños y adolescentes, porque ese es antes que nada el tema más importante para ellos. Entonces son temas muy trascendentes, sucede mucho en este estado, pienso que en todos lados, pero acá lo vemos mucho, es algo muy delicado que se tiene que cuidar, esa pelea que luego tienen la mamá con el papá y usan de misil al menor, eso es algo delicadísimo y que a mí siempre busco que eso no suceda, buscamos que eso no suceda, buscamos que dejen a un lado las diferencias y veamos por el menor, por la menor, por el adolescente, que pues están forjándole un futuro. Eso lo cuidamos mucho. En materia administrativa, pues vemos cuestiones ambientales, como ya lo platicamos, vemos cuestiones migratorias, que esa es la materia administrativa. En materia civil, regresando, asuntos mercantiles, patrimoniales, que son pues a veces interesantes, herencias, todo ese tipo de cosas que nosotros revisamos de los jueces en materia civil del Estado. Y en materia penal, pues asuntos, afortunadamente no hay asuntos graves, son asuntos, sí son delicados, pero pues son asuntos que tienen todos los estados, que van creciendo, que van aumentando el nivel de población, y pues que hay que ir cuidando mucho, precisamente como lo platicamos. La idea es esa, crear un criterio, crear un precedente, que la gente sepa que en un juzgado van a poner y van a cortar de tajo esa inseguridad, esos problemas penales que suceden en los estados. No es exclusivo de este estado, sino que es en todo el país. Entonces tenemos esa gran tarea, como desde la función jurisdiccional, de cuidar los criterios, de procurar que la gente sepa que está protegida también por la justicia federal y que el día de mañana van a crear con rigor los asuntos y las sentencias para que nadie vuelva a cometer un ilícito y eso se reduzca. Esa es una tarea titánica que tenemos que afrontar y que pues estoy dispuesto a llevarla a cabo. Pues abogado, una gran tarea, abogado Carlos Sandoval, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti. La verdad te deseamos éxito. Muchas gracias. Próximo 2 domingos más y sí, ya estamos ya estamos en las elecciones. Por último, ¿cómo le dirías a esa gente, le llamarías para que votara por ti? Díselo. Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo hemos platicado, mi intención es participar en esta elección judicial para cambiar el rumbo del país a través de la justicia, acercar la justicia a la ciudadanía, saber que podemos estar más cerca de ustedes como juzgadores, podemos estar ahí con ustedes, escucharlos, saber cuál es la inquietud, darles a conocer precisamente cuál es la función de un juzgador para que los podamos
entender, para que sepan que no estamos alejados de ser un ser humano más, que estamos ahí para ayudar, que estamos ahí para buscar juntos una solución a todos los problemas que se van suscitando, ya sea en la materia familiar, ya sea en la materia de salud, ya sea en la materia de pensiones, ya sea en la materia de libertad o ya sea para las víctimas. Es un tema que son delicados, que requieren especialidad, que requieren conocimiento técnico, y precisamente eso es algo que cuentan conmigo, con experiencia, con una ética que he cuidado a lo largo de estos años y que busco seguir cuidando, y quiero llevarla a un tribunal colegiado para que la justicia se fortalezca, para que esta reforma judicial, que ya es una realidad, verdaderamente se aterrice y todos podamos disfrutar de esa tranquilidad que nos pueda brindar un juzgado, un tribunal colegiado. Muchísimas gracias.